Buenas gentecita, viendo el gran apoyo que tuvo la parte anterior, hoy les traigo la tercera parte de Eternal the First Son-in-Law. Si el video tiene un gran apoyo continuaré con la siguiente parte, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí continuemos con el resumen. Todos veían que Busou y Chen Ping estaban igualados, y Busou para no alargar esto y por fin tener su recompensa, decide que ya era hora de acabar, ambos chocan sus puños, pero Busou manda a volar a Chen Ping, pero con la fuerza justa para que Chen Ping se detenga justo en el borde, y cuando éste pensaba que se había salvado, levantando la mirada, enfrente estaba nuestro prota quien tenía una sonrisa en su rostro. Nuestro prota le dice que baje, y con solo un toquecito, Chen Ping ya estaba en el aire, y había caído fuera de la arena, ante los ojos de los demás parecían igualados, y al parecer quedarse calvo no les hacía fuerte haciéndonos referencia a nuestro calvo Saitama. Nuestro prota parándose enfrente de Wang Ping quien estaba enojado por el resultado, le pedía los 1000 taels de la apuesta, haciendo enojar aún más a Wang Ping. Este se los daba a regañadientes diciéndole si estaba conforme con la posición inferior que tenía, pero Busou contando las monedas, le pedía que vaya directo, y solo había fingido estar igualado para hacer después otra apuesta. A Wang Ping no le agradaba la actitud de Busou, tenía que buscar otra forma de eliminarlo, así que ofrece otra oportunidad de apostar, si ganaba dejaría que la familia In tenga la marca occidental, además de otros 1000 taels, y si perdía no pagaría nada, pero sin controlar su expresión le preguntaba qué le parecía. Busou solo con ver su cara sabía que había una trampa en esto, pero aún tenía un arma secreta. El suegro le gritaba para que no acepte, pero Wang le seguía provocando. Si aún se escondería debajo de la ropa de su esposa y seguiría viviendo así, ¿no deseaba luchar por su dignidad? Pero Busou estaba contento, se había esforzado solo para que acepte y aceptaba la apuesta. Tras haber aceptado la apuesta, Inmao, la esposa de nuestro prota, le pedía que no caiga en la trampa, pero Busou afirmaba lo que dice Wang Ping, era un hombre que era mirado menos por la familia de su esposa. Aunque Inmao trataba de desmentir esas palabras, Busou a partir de hoy dejaría de ser ese hombre, hoy con hechos demostraría todo lo contrario. Busou es un hombre orgulloso que ya no sería humillado. Mientras Inmao parecía sorprendida, el suegro ya estaba lamentándose él fallar a su amigo, el padre de nuestro prota, pero Busou por dentro estaba feliz como una perdiz, había matado 2 pájaros de un tiro, mejoraría su imagen ante su esposa y a la vez conseguiría dinero. Mientras tanto, Wang Ping estaba llamando a otro calvo todo musculoso, y con una carta repugnante le pedía que solo le dé un golpecito. Este era Xie San, quien afirmaba no cometer el mismo error que Chen Ping. Para su cuñado esto no parecía justo, Xie San estaba en la tercera etapa del reino adquirido. Claramente quería eliminar a Busou, y entonces ¿por qué no iba él mismo? Pero Wang Ping se apegaba a las reglas que decía que el ganador de una ronda anterior no podía volver al ring, y con una cara que mostraba arrogancia, le decía que Busou había sido humillado durante mucho tiempo, no tendría sentido ganar contra una persona normal, si podía derrotar a Xie San podría limpiar su nombre y honor, y lo estaba ayudando. Busou le daba la razón, debían relajarse, después de todo. Demostraría que tan alegre está por su agradecimiento, si es en quien ya quería pelear, no podía seguir esperando por la arrogancia de Busou, así que decide darle un golpe directo, un golpe que impacta. Y parecer haber sido el fin de nuestro prota, los espectadores parecían haber perdido la fe en Busou, mientras que otros se relajaban ya que Busou no tomaría su venganza, y otros quienes lo seguían menospreciando. Que no conocía la inmensidad del cielo y la tierra, y definitivamente había perdido la vida, pero, un niño de quien sabe dónde, señala que todos miren en una dirección, y al parecer era la silueta de alguien a punto de desmayarse, y este era Xie San quien parecía haber sido noqueado por nuestro prota, quien no le parecía muy fuerte, no podían creer lo que pasaba. Xie San en su último aliento, le decía que había ocultado su fuerza en el combate anterior, y solo era un intimidador, y cuando estira la pata, le dijo que lo odiaría hasta la muerte. Busou estaba sorprendido, había muerto odiándolo. Y ahora Busou todo victorioso, preguntaba quién más iba a desafiarlo, pero la gente se quedaba sin palabras, pero el suegro estaba sorprendido. Busou había derrotado de un golpe a alguien del reino adquirido, por lo que al menos debería estar en la quinta etapa, y así mirando hacia el cielo, agradecía al padre de Busou. Otro no podían creer el poder que Busou estaba escondiendo. Así que era mejor no provocarlo y familiarizarse con él. Al parecer Wang Ping estaba traumado por el poder que Busou estaba escondiendo. Xie San era parte de la élite de su familia, preguntándose cuánto poder estaba escondiendo, pero Busou lo saca de sus pensamientos tocando su barbilla, diciéndole que tal vez se había enamorado,
pero este se aleja rápidamente disgustado por el acto y procediendo a pagarle los 1000 taels acordados para que se calle. Busou estaba agradecido, pero Wang Ping un poco desesperado le preguntaba si ocultaba su fuerza para poder sacarle dinero a los demás, pero Busou lo llamaba y le decía unas palabras, era un idiota, pero Wang Ping le agarraba del hombre, diciéndole que aún no tenía la fuerza suficiente y acercándose más le decía que ya había comprado una jaula para jugar con su esposa y lo estaba esperando con ansias, pero Busou le quita la mano y con una mirada que irradia furia le decía que si tenía lo que hace falta, que venga, y así se retiraba, pero Wang Ping no podía darle una paliza en este momento o eso era lo que creía. Pero jura que un día le hará probar el infierno. Por otro lado, el cuñado preguntaba si Busou podría ser considerado un prodigio de la generación más joven, pero en la ciudad de Linan, aparte del suegro, solo 10 personas alcanzaron la quinta etapa del reino adquirido, lo que hace pensar al cuñado que tal vez se vengaría por la paliza que le dio al inicio, lo que Inmou le desea suerte, dejando a su hermano llorando, y cuando se estaba lamentando, Busou justo aparece detrás de él asustándolo, como alguien que se hubiera convertido en la presa. Injun estaba atemorizado por la presencia de Busou, pero mientras Busou quería simular hacer las paces con Injun, una mano aparece detrás de Busou. Este era el suegro quien le daba un palmadita en la espalda en forma de felicitación a Busou, y este quedaba estampado en el suelo, realmente no era un desperdicio, mientras Busou cuestionaba sus felicitaciones. El suegro entendía que quería ser felicitado de nuevo. Busou se levantaba rápidamente, sabía que antes se había excedido, y ahora con lágrimas en los ojos, quería ser un buen hombre a partir de ahora. El suegro pedía hecho y no palabras, y lo dejaba a cargo del mercado occidental de la familia Xie. Con esto dado, Busou pedía un favor a su suegro, lo que éste accedía, ya que había gastado toda su fortuna, y para poder revivir la gloria de su familia, pedía que le preste 10.000 taels de sus activos en aquel entonces, a lo que el suegro le dice, que en esa época, tenía miedo que Busou perdiera todo, por lo que vendió todo y lo guardo para este día, y ahora que era un hombre confiable, era hora de devolverlo. Busou estaba contento con esto, lo gastaría todo en el cuenco y saber cuánta fuerza obtendría, pero de pronto, alguien se acerca llamando a Busou. Inmou la reconoce como Insei, quien lo saludaba después de un buen tiempo, y pedía hablar en privado con Busou. El suegro le daba permiso para que pueda disculparse, pero Inmou pensaba que ahora Busou debía resolver sus propios asuntos. Insei miraba de reojo a Inmou, y ahora trataba de seducir a Busou, le preguntaba si estaba hermosa, y si no quería tocarla, pero ahora Busou no era el mismo, era inexpugnable, con una mirada seria, le señalaba las varices que debía tratarse, lo que lo ponía incómoda, pero cuando ésta quería decir algo, Busou ya estaba harto de los trucos, sabía que ella le arrastró a la habitación al comienzo de la historia, pero nadie iba a creerle, todos pensarían que Busou fue quien la forzó. Mientras esto parecía una amenaza, Insei ahora quería confesarle todo, pero antes de que lo haga, Busou la aleja pidiéndole disculpas y con una cara de pocos amigos le pedía que se alejara tanto como pueda. Esta estaba indignada, ¿acaso no le importaba que empezara a gritar y después no saldría libre de esto, además de estar en el nivel 3 del reino adquirido? Pero al decir su nivel, Busou la tomaba del cuello, y levantándole contra un árbol, le decía si no vio cómo derrotó a Ciesan de un solo golpe, y mirándola fijamente, le decía quién le dio las agallas de ser tan arrogante, pero ya dejando a un lado lo serio. Le decía que era la última advertencia, porque después no garantizaría nada, aunque debía admitir que tenía sus buenas cositas, la dejaría vivir ya que era amiga de su esposa, pero no habría una última vez, así que tenía que ir con cuidado. Pero Insei no podía dejar a Busou. Al parecer estaba obsesionada con nuestro prota, no se rendiría fácilmente. Más adelante, Yu Feng había buscado al prota para felicitarlo y llevarlo a un lugar que le gustaría, y este era el Burdel San. Ya mientras servían la comida, Yu Feng felicitaba a nuestro prota por el primer lugar obtenido en la competencia, podía comer y jugar todo lo que quiera. Yu Feng invitaba, pero nuestro prota no lo disfrutaba, las chicas no eran nada comparado con su esposa, así que solo comería, pero cuando comenzaba a comer, al igual que al inicio, alguien rompe la puerta gritando sin vergüenza. Nuestro prota reconocía la voz y dejando caer del miedo su pollo, reconoce la voz de su suegro, y tratando de justificarse le pregunta si le creería si solo comía. El suegro levantando la mano, le da un halapazo por vivo, acompañado de unos golpes y más. No le creería una mentira como esa. Yu Feng estaba asustado por la violencia del suegro,
Y el suegro, al creer que Busou había reflexionado, ya no le devolvería los 10.000 taels, y Busou, quien se aferraba, maldecía a Yu Feng, y así, siendo encerrado nuevamente en el almacén, no le dejaba tocar a su esposa y lo encerraba cuando estaba enojado, pero no podía hacer nada al respecto. Pero, apretando los dientes, lo importante ahora era volverse fuerte aprovechando las ganancias de la competencia, y ahora debía concentrarse solo en cultivar. Ya después de entrenar, finalmente había llegado al pináculo del reino adquirido, pero ya que no pudo comer nada, el hambre lo dejaba tendido en el suelo, pero un brillo de esperanza abría la puerta. Busou estaba sorprendido, era su esposa, quien le había traído unos platos para que coma. Busou saltaba como un perro hambriento por el olor de la comida y deseando querer comer esto para siempre, y mientras comía Inmou le llamaba, le decía que mañana habría una reunión de literatura y quería que lo acompañe. Busou estaba sorprendido y animado, repetía solo lo último, salir con ella, lo que Inmou confirmada. Busou, como si fuera un hombre responsable, los deseos de Inmou eran sus objetivos por el cual esforzarse, y ahora que era más poderoso le haría sentir orgullosa, a lo que Inmou se retira antes de arrepentirse, pero cuando sale, se detiene fuera, y viendo en dirección al almacén, como si fuera un lugar lejano, se decía que Busou era fácil de satisfacer, pero la familia In, dejándonos con la duda de lo que iba a decir. Volviendo con Busou, este pensaba que su esposa lo llevaba para conocer a sus amigos, y deduce todo entusiasmado, que su esposa por fin empezaba a aceptarlo, y debía portarse bien. Por otro lado, Wang Ping arde en furia. La sorpresa de descubrir que Busou había ocultado su verdadera fuerza enciende en él una determinación implacable: eliminar a su enemigo a toda costa. Dirigiéndose a su sirviente, le ordenó que informara sobre la reunión de literatura de la familia Xi, a la que nuestro protagonista y su esposa asistirían. Le indicó que avisara a Insi para que distrajera a Inmou, y cuando Busou se alejara de ella, enviara a 2 maestros para eliminarlo. Aunque Xie San, el sirviente, mostraba escepticismo, Wang Ping le preguntó furioso si lo estaba contradiciendo. Sin embargo, Xie San, asustado, aceptó las órdenes, planeaba una artimaña para poder cumplir con su objetivo. A la mañana siguiente, en las calles de la ciudad, la tensión se eleva, alguien gritaba para que se abriera paso. Era nuestro protagonista, preocupado por su esposa, quien se había ido sin avisar. Busou había eliminado a Silei y Sisen, y si Wang Ping había compartido el chisme con la familia Si, su esposa estaba en grave peligro. Sin embargo, se detuvo a medio camino al notar algo extraño: las calles estaban vacías. Se preguntaba por qué Inmou se había ido sin avisar, a pesar de haberlo invitado. ¿Sería esto una trampa? De pronto, se escucharon risas y fue atacado por una bola con patas, quien le advirtió que era demasiado tarde. El ataque estaba a punto de alcanzar a Busou. Una gran explosión resonó a lo lejos, pero Busou logró esquivarla. Por la fuerza que demostraban, se notaba que eran maestros del reino adquirido. A estos no los presentaron como Xie Wan Kun y Xie Wan Neng, el flaco Kun y el gordo Neng. Al parecer, Wang Ping lo tenía en alta estima al enviar a 2 maestros del reino adquirido, aunque esto les daba otra razón para acabar con Busou. Cuando iban a atacarlo con sus espadas, Busou no iba a dejarlos. Sacando su espada, les decía que siguieran soñando con eliminarlo. Los ataques de ambos fueron detenidos por Busou, pero no solo los detuvo, sino que también los mandó a volar. Los atacantes retrocedieron, incapaces de creer que Busou aún ocultaba su fuerza. Todo altanero, Busou los provocaba, asegurando que personas del mismo reino no serían sus rivales, y que Wang Ping los había enviado para su rutina de ejercicio. Esto fue la gota que derramó la paciencia de Wang Kun. La fuerza no lo era todo en un cultivador, y le iba a enseñar su arte de combate de primer nivel. Busou estaba preocupado, los hilos serpenteantes alrededor de la espada le hacían sentir que el peligro aumentaba. Wang Kun le decía que aceptara su muerte, y a Busou esto le parecía malo. Desde lejos se veía el gran impacto, observado por Yao Yao y Yu Feng, quien veía que el arte de combate de primer nivel estaba en la 9ª inscripción, ampliando su poder al nivel 9. Busou estaba a punto de perder. Regresemos un poco antes del impacto. Wang Kun estaba a punto de lanzar su golpe latente con la espada, pero Busou se negaba a aceptar su destino. Planeaba responder con su propia espada, lo que resultaría en un choque de espadas. El impacto fue tan poderoso que Wang Neng salió volando de la zona. Entre los espectadores, Yu Feng quedó asombrado por el poder de Busou.
Había logrado contrarrestar un arte de combate de primer nivel con pura fuerza. Aunque Yao Yao se preguntaba si era un resultado de la intención de la espada, ella no podía sentirlo, y era evidente que Yu Feng tampoco podía. Después del choque de espadas, Wang Kun y Busou se distanciaron. Ambos estaban heridos. El arte de combate de primer nivel demostró ser formidable. Wang Kun ahora estaba seguro de una cosa: debían eliminar a Busou a toda costa. Así que tanto Wang Kun como Wang Neng tomaron medidas en su contra. Sin embargo, Busou estaba decidido: llevaría a Wang Kun y Wang Neng al infierno con él. En el choque de espadas, avanzaban y retrocedían, pero Busou apenas lograba detenerlos. Cuando retrocedió, su cuerpo ya no podía aguantar más. Observando los ataques de Wang Kun y Wang Neng, se preguntaba si realmente moriría así. Despidiéndose mentalmente de su esposa, se prometió ser un mejor esposo en su próxima vida. En medio del caos, una voz resonaba en lo más profundo de Busou: ¿quién demonios había sembrado todas esas emociones en él? De repente, se encontraba una vez más en el crisol de la reencarnación. El viejo lo observaba con tristeza, decepcionado por lo débil que seguía siendo a pesar de poseer el cuenco de la reencarnación y dominar el estilo de la espada silenciosa. Sin embargo, ante la reacción de Busou, parecía que había olvidado todo. Pero entonces, algo dentro de él se despertó. Recordó al anciano que yacía muerto. Aunque trató de huir de la impresión, el alma del viejo aún no se había disipado por completo. El viejo le recordaba que la cultivación y las técnicas le otorgaban fuerza, pero mientras seguía impartiendo sabiduría, Busou no podía soportarlo más. Agarrando al viejo por el cuello, le exigía directamente saber cómo enfrentar a sus enemigos. Aunque el viejo no cedía, ambos se enzarzaban en un feroz forcejeo. Sabía que solo tenía que emplear el estilo de la espada silenciosa para acabar con él en un solo movimiento, y lo derribó con arrogancia. Solo le quedaba aprender lo que ya estaba impreso en su mente. Mientras tanto, mientras Busou evocaba el recuerdo de la espada silenciosa, antes de que el ataque de Wang Kun y Wang Neng lo alcanzara, logró comprender la técnica. Por otro lado, en un instante previo al impacto, Yu Feng estaba preocupado por la seguridad de Busou. Estaba decidido a ir en su ayuda, sin importar romper el acuerdo de Kyushu, pero Yao Yao lo detuvo con firmeza. Aunque Yu Feng estaba ansioso por intervenir, Yao Yao le recordó seriamente sus palabras anteriores, lo que lo llevó a sentarse y esperar. Cuando finalmente se produjo el impacto entre Busou y los Wangs, una espada de energía surgió de la nada. A los ojos de Yu Feng, parecía emanar una voluntad de espada, pero Yao Yao lo corrigió: eso no era voluntad de espada, era el Tao mismo. Busou había entrado en el Tao. Busou ahora atacaba, con el estilo de la espada silenciosa, cuchilla de montaña lluviosa del terror. Aunque los Wangs querían correr, ya era demasiado tarde. El impacto dado por Busou era demasiado. Yu Feng estaba asombrado, no entendía cómo alguien del reino de Yi Sangre pudo acceder al Tao. Yao Yao parecía reconocer la técnica, como un golpe de espada que aterroriza a la lluvia y al viento. Con una sonrisa nombraba a otra persona del mismo reino que pudo lograrlo, y preguntaba a Yu Feng si sabía a quién se refería. Yu Feng parecía entender: la prodigio de la espada de Kyushu, la idiota de la espada, Chen Jin Hon. Yao Yao había visto su poder con sus propios ojos. La ciudad de Linan era interesante y con muchos talentos. No era de extrañar que Kyushu prohibiera interferir con este lugar, y ahora estaba aún más emocionada. Por otro lado, en el punto del impacto los Wangs habían sido derrotado, probablemente eliminados. Busou por fin los había derrotado, y su espada estaba hecha añicos. No pudo soportar el estilo neutrón, el movimiento era agotador, tanto que moriría de cansancio, pero el viejo lo interrumpía limpiándose los mocos. Era normal, su fuerza aún era débil, por lo que no lo soportaría con su bajo nivel, pero ya que estaban en confianza, Busou le jala de los pelos por no advertirle del esfuerzo, y como si fueran de la mayor confianza, el viejo también le agarraba. Seguía siendo débil a pesar de tener el cuenco, a donde se le había ido todo su cultivo, pero cuando Busou quería seguir discutiendo, algo sucede: el viejo nuevamente se estaba desvaneciendo, y en sus últimas palabras le decía que su alma no duraría más. Tenía que comprender el estilo de la espada silenciosa ahora impreso en su alma, tenía que comprenderlas, y en su último aliento le hacía recordar todo esto. Busou se preguntaba sorprendido si ahora el viejo se había ido para siempre.
¿Qué pasará ahora después de quedar exhausto? ¿Qué es lo que traman Yu Feng y Yao Yao desde lo lejos? ¿Y cómo le irá a Busou en la reunión de literatura de la familia Si? Bueno gentecita, hasta aquí el resumen de hoy. Eso sí, estaré trayendo los resúmenes de lo que era cada 3 semanas, ahora cada 2 semanas y media. Si quieren seguir con esta historia, denle apoyo al video para poder traer una continuación, y ahora sí me despido.